Hola, aquí estamos. En vista de tanta información que hay con respecto al tema del coronavirus y tanta desinformación, me pareció prudente hacer este live con información pertinente para la gente común y corriente, de las estrategias que deben seguir para combatir, para protegerse del coronavirus. Para hacer esto me voy a ayudar con unas láminas que van a hacer que la gente que esté viendo este live pueda captar con más facilidad y se le quede la mayor parte de lo que estoy expresando acá. Me voy a permitir compartir algunas imágenes. Ok, entonces como le venía diciendo, hay demasiada información que está saliendo todos los días. La gente se vuelve loca con la desinformación que hay, con información malintencionada, y es importante que los médicos podamos precisar toda la información que realmente es cierta para que la gente haga uso de ella. Es importante que el coronavirus no está en el aire. El coronavirus se disemina momentáneamente por aquellas personas que están contaminadas, bien sintomáticas o bien asintomáticas. Y en base a ello es que tenemos que hacer nuestra estrategia. Es expulsado en goticas y en aerosoles cuando aquellas personas que están contaminadas bien respiran o bien tosen, diseminándola por todo alrededor cercano a ellas, y esas gotitas van a caer a pocos metros. Por muy pequeñas que sean, no se quedan flotando en el ambiente indefinidamente, sino que todas ellas van a caer. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto para poder saber cuál es la estrategia que vamos a aplicar para luchar contra el coronavirus. Lo más importante es el distanciamiento social. En la medida que tengamos distanciamiento, en esa misma medida vamos a evitar el contagio. En la medida que ha ido pasando el tiempo desde que empezaron las cuarentenas, la gente ha ido haciendo esto de manera laxa, muchas veces no creyendo que el virus existe y que es un peligro real y que puede llegar a ser mortal, y la gente está aflojando las medidas de cuarentena. Uno las ve reunidas en los edificios, las ve reunidas en la calle, y realmente ya hay mucha gente que no toma en cuenta las previsiones. La principal medida que podemos tener contra el coronavirus es el distanciamiento social. En segundo lugar, es muy importante el uso de la máscara. La mascarilla o tapaboca, como también le dicen, va a evitar que la persona que está infectada nos infecte, y de esa manera, evitando la propagación de las gotitas donde va el virus. En la medida que tengamos protección con la mascarilla, en esa misma medida vamos a tener menor riesgo de infectarnos. La mascarilla también sirve de una doble manera. No solamente evita que nosotros nos infectemos, sino que evita que el que está enfermo pueda infectar a otros. Fundamentalmente la mascarilla, la común y corriente, que es la que usa la gente, más es para evitar que otros se infecten, más que para evitar que la propia persona que la usa se infecte. Ya vamos a ver por qué. Como le estaba diciendo, en la medida que usamos la mascarilla,
vamos a evitar el riesgo o vamos a disminuir el riesgo de contagio. ¿Qué pasa con los diferentes tipos de mascarilla? Es muy importante usar la mascarilla que tengamos que usar de acuerdo al riesgo al que estamos sometidos. Es decir, la mascarilla común y corriente, la de tela o la de uso, la mascarilla sencilla, es la que se debe usar por la persona común y corriente cuando está en la calle, cuando no tiene mayor riesgo. Es la misma mascarilla que podemos usar nosotros en la consulta médica, además de usar otros implementos como la careta. Y ya otras mascarillas como la N95 que tiene un mayor nivel de protección, se justifica solamente para aquellas personas que tienen mayor riesgo, que están expuestas a la generación de aerosoles en el momento de la atención de los pacientes. Entonces, podemos ir resumiendo hasta este momento que lo más importante es el distanciamiento físico. Aquí vemos la diferencia sin la intervención y con la intervención. El uso de las mascarillas faciales, la diferencia de si se usa o si no se usa, cuál es el riesgo, qué tanto se aumenta el riesgo, y si aumentamos con el uso de una protección ocular como la careta que se puede usar, también aumenta la protección de la persona que la está usando. Otro tema importante es el tema de los deportes. Como decía al comienzo e insistía bastante, el tema de que el virus no está en el ambiente indefinidamente. El virus está diseminado por otras personas que están infectadas. Entonces, si hacemos deporte, es muy difícil hacer un deporte, correr o montar bicicleta con una máscara. Pero entonces tenemos que tener cuidado que no podemos ir detrás de otra persona que pudiera estar enferma y que esos virus que está diseminando esa persona pudiéramos ser afectados por ellos y contaminarnos. De esa misma medida, entonces vemos como acá en la lámina están las distancias seguras para caminar, para correr o incluso para montar en bicicleta, que vienen siendo distancias bastante grandes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si uno va a correr, tratar de que no vaya nadie por delante, o en todo caso ir de una forma diagonal, de manera que lo que vaya respirando esa persona que va adelante no nos caiga a nosotros. Otro punto controversial en este momento es el uso de los guantes. Realmente en este momento para el público general el uso de guantes más que beneficio lo que hace es que complica las cosas y además da una falsa sensación de seguridad. La gente se pone un guante y entonces hace todo el día con los guantes puestos y agarra las cosas y come con ellos y toca todo, y resulta que con los guantes va llevando la infección para todas partes. Entonces es preferible más bien no usar los guantes en el ámbito de la vida normal del ciudadano, y después de hacer algún tipo de actividad que pudiera estar expuesta, usar el gel desinfectante para evitar, para desinfectar nuestras manos, pues. Entonces es muy importante usar el gel desinfectante cuando no tengamos acceso al agua y jabón. Si tenemos acceso al agua y jabón, perfectamente es más fácil usar y más económico usar el agua y jabón. El Ministerio de Salud del Japón hizo esta lámina donde ellos evitan las 3 C, los espacios cerrados, los lugares muy concurridos y las situaciones de estrecho contacto entre la gente, como las 3 principales medidas para luchar contra el coronavirus. Otro punto en discusión es el tema de los zapatos. Si los zapatos tienen o no importancia, si tiene importancia la desinfección de los zapatos para luchar contra el coronavirus. Realmente hasta este momento no se ha visto que tenga mayor importancia el tema de la desinfección de los zapatos. La gente se angustia que si le echan a uno el cloro en la suela de los zapatos, que si deja los zapatos en la puerta, que si hay una cantidad de cosas que hace la gente
y que realmente hasta este momento no tienen mayor importancia con respecto a la lucha contra el coronavirus. Otro punto importante es la posibilidad de infección con las compras que uno hace en el supermercado. Realmente tampoco se ha visto que lo que uno pueda comprar, las cosas que se puedan contaminar, las cajas que pudieran estar contaminadas en el supermercado, hasta este momento no ha tenido gran importancia en la diseminación de la enfermedad. Es muy importante si una vez que uno termina de hacer la compra, cuando se va a montar en el vehículo, en el caso que tenga un vehículo, usar el gel desinfectante para cortar allí la cadena de transmisión. Pero dejar la angustia que hay con respecto a que si tienen que lavar con cloro las verduras, las legumbres, sacarle las cajas. Es decir, es una cacería de brujas que se hace y que realmente hasta este momento no tiene ningún sentido. Resumiendo, entonces, no está en el aire. Es muy importante las medidas de distanciamiento social, el uso de mascarillas y el lavado de manos o el uso del gel antiséptico frecuente. Si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto puedo contestarlas. Bueno, no veo preguntas por acá. No veo preguntas. Bueno, realmente mucha gente tiene esto claro. De todas maneras, el live va a quedar grabado en mis historias y va a quedar como un post. En el metro, preguntan por acá, en el metro es muy difícil tomar la previsión, igual que en el transporte público. Realmente es difícil el tema del transporte público por la posibilidad de contagio y especialmente cuando hay mucho volumen de personas. Para desinfectar las caretas que se usa en el sector salud, lo que debe usarse son las soluciones con cloro, no hay más ninguna otra cosa. Son caretas que son plásticas y lo único que se ha visto para que puede desinfectar los objetos son las soluciones con cloro. El problema es que lo que se consigue en el mercado no es cloro puro, sino que es cloro con soluciones jabonosas. Entonces es un poco complicado el tema con el cloro y el jabón que viene añadido, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Es muy importante no relajar las medidas, tener en cuenta que la situación, particularmente en Venezuela, están aumentando los casos y no podemos abandonar las medidas. En cuanto a los canes, hay que tener cuando se lavan. Con respecto a los perritos, a las mascotas, es muy importante lavarle sus patitas, pero con agua y jabón normal, no ponerle cloro, ninguna otra sustancia irritante, porque realmente le podemos causar daño. Lo que se ha visto es que si quieren hacerle un lavado de sus patitas, se le puede hacer el lavado con agua y jabón, así como nos lavamos las manos nosotros. Hay mucha desinformación, hay gente que ahora está en una campaña preguntándole a los médicos si conocemos casos, si sabemos cuáles son los casos que ha habido recientes, y realmente en estos días me preguntaba a mí alguien con respecto a eso y le digo, mira, yo no tengo idea ni de cuántas personas tienen
son VIH positivas, ni en dónde fueron hospitalizados los que tuvieron ese problema o los que han muerto por VIH. No sé tampoco dónde han muerto pacientes con tuberculosis. No sé tampoco dónde han muerto pacientes con ninguna de las enfermedades importantes, ni con las enfermedades endémicas que hay aquí en Venezuela. Pero eso no quiere decir que no existan. El tema de la pandemia es un tema que ha estado causando problemas desde diciembre del año pasado a nivel mundial. Ya va una cantidad infinita de muertos. Y a pesar de que el 80% de las personas que se infectan no les pasa nada o sencillamente tienen algún tipo de síntomas leves, un 20% de esas personas pueden llegar a complicarse y hasta un 5% más o menos pueden llegar a morir por causa de la infección por el coronavirus. Así que realmente es una lotería. No sabemos si nos va a tocar estar dentro del 80% o si vamos a tener la mala suerte de estar dentro del 20% que tiene síntomas o el 5% que llega a morir por la enfermedad. Bueno, en vista que no hay más preguntas, realmente no quiero hacer esto muy largo y me encanta haber participado de esta manera, tratando de poner mi granito de arena y colaborar con la gente con respecto a la información respecto al coronavirus. Hasta una próxima oportunidad.